Este es un programa de BTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Panorama 15 otra vez. Como usted sabe, estamos trabajando en traer a las regiones las conversaciones que son relevantes en este escenario de elecciones en el que estamos. No sabemos bien cuáles son las posturas de los candidatos respecto de los temas que preocupan a las regiones y es por eso que nos hemos preocupado de encontrarnos con cada uno de ellos y preguntarles sobre estos temas. Hoy es el turno de Eduardo Artés, candidato presidencial de la Unión Patriótica. Muchas gracias, Eduardo, por estar en Panorama 15. Gracias a ustedes por la invitación y nada, a tu disposición. Eduardo, quisiera partir con la típica primera pregunta, no voy a ser original en este caso, y es, estamos en un periodo en el que se han hecho grandes avances en materia de descentralización, o más bien por primera vez pareciera ser que las regiones van a poder elegir directamente al gobernador regional y eventualmente tener más competencias, si es que la ley se aprueba, y más presupuesto para administrar regionalmente. ¿Cuál es su postura respecto de esta reforma y qué haría usted para promover o estancar este proceso? Mira, yo creo que esa reforma de cualquier manera obedece o da cuenta de una necesidad de empoderar a las llamadas regiones, o sea, a los habitantes del resto del país fuera de la zona central, ¿no? En la decisión de las cosas. Es una necesidad. Ahora, no tengo claro, y me parece bastante difícil, que lícitamente con la simple elección, ¿no es cierto?, de intendentes o gobernadores, vamos a solucionar el problema de empoderamiento de la gente a nivel de las distintas zonas del país. Nuestra propuesta más bien va por otro lado, ¿ya? Nuestra propuesta va por una asamblea constituyente, una nueva constitución, que dé cuenta de un nuevo país, de una forma nueva también de desarrollo, donde este sistema de regiones que tenemos instalado en 1974, ¿no?, a partir de la dictadura militar fascista, que nos dejó instalado, una de las primeras medidas que colocó Pinochet fue la regionalización, con el CONARA, en fin, todo esto, lo superemos, ¿no? Lo superemos porque fue una medida, una camisa de fuerza para instalar un modelo económico. ¿Lo superemos de qué forma? Desde todo punto de vista. Por ejemplo, mira, nosotros entendemos que es necesario una construcción de zonas o regiones, como se llame. Ya es un problema que se debatirá cómo se llame, ¿no? Pero que dé cuenta de las características y las particularidades económicas, sociales, culturales, ¿no? A ver, pero para entrar un poco, usted lo que propone es borrón y cuenta nueva y que las regiones o cada localidad, de acuerdo a su sensación de pertinencia, defina con quién va a estar junto y con quién no. Así es. Por ejemplo, en el mundo mapuche, bueno, ¿en cuántas regiones tenemos hoy día dividido a quienes se reclaman desde el pueblo mapuche? En 3. Ya, ¿y qué significa eso? Que tenemos que constituir un solo espacio administrativo incluso, ¿no?, para hacer viable, ¿no?, las propias demandas y las propias características y la gobernación autónoma de los propios habitantes. A ver, vamos por punto, porque hay varias. Primera pregunta que tiene que ver con lo operativo. Hacer efectivamente borrón y cuenta nueva supone un montón de tiempo y de coordinaciones. Usted Así sabe, es. el aparato del Estado es un aparato grande. Entonces, mientras tanto, desde el momento que usted asuma su eventual gobierno el próximo año en adelante, ¿qué hace en materia de descentralización? Bueno, la primera tarea es llamar a la Asamblea Constituyente. Así de simple. O sea, sin eso, significaría continuar con más de lo mismo. Porque no es un problema de reforma. Todo lo que se hagan las leyes y todo tiene que tomar en cuenta lo que es esta camisa de fuerza llamada Constitución del 80. ¿No? Si no, choca. Pero usted le va a plantear, por ejemplo, Beatriz Sánchez dice, yo no me importa cuándo sea la fecha que se define por el Parlamento, yo sí llamaría a un plebiscito para que las personas definieran si quieren o no quieren elección directa. ¿Qué plantea usted durante su primer año de gobierno? Bueno, te estoy diciendo, la primera cosa es Asamblea Constituyente. Ya. De ahí no nos movemos. No nos movemos, a diferencia de lo otro. Mira, si lo otro son cosas cosméticas. Nuestra propuesta es una propuesta de carácter revolucionaria. Estamos también con colocar un país distinto. Descentralizar también significa nuevos polos de desarrollo, significa claramente
desconcentrar las grandes ciudades es impresentable. Por ejemplo, el tamaño y todo el poder económico, como se llama, inclusive en densidad de población que tiene la región metropolitana, ya indiscutiblemente que estamos con un nuevo modelo. Ok. ¿No? Avancemos hacia el siguiente punto. Aludía recién al caso de lo que es Wallmapu, ¿verdad? Donde ha estado históricamente el pueblo mapuche y cómo eso podría eventualmente ser una región. En ese mismo Wallmapu, hoy día coexiste no solo el pueblo mapuche, sino el pueblo no mapuche, también los descendientes de los inmigrantes que vinieron desde los distintos países, ¿verdad? Y todos ellos están hoy día juntos y revueltos, ¿verdad? Todas esas personas hoy día tienen derecho a voto también, por lo tanto no necesariamente esa gente elegiría ese territorio como un territorio único. Puede haber muchas visiones sobre ese territorio. ¿Qué propone usted para hacer conversar un territorio que tiene necesidades complejas y diversidad de posturas? Bueno, lo primero, colocar en el centro los intereses de la nación mapuche en este caso. Es una nación y una de las características o necesidades principales de toda nación es el asunto territorial, ¿ya? Ahora, yo creo que las necesidades y el desarrollo y potenciar la nación mapuche no significa lícitamente pasar por encima de los intereses de aquellos que no son mapuche. Así como también nos oponemos nosotros a la chilenización de la nación mapuche. ¿Te fijas? Es decir, ¿qué significa exactamente reconocer a la nación mapuche? Significa el reconocimiento de un espacio territorial, de su propia forma de desarrollo económico, ¿no? El poder gestionar de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a su propia cosmovisión lo que es el poder. ¿Le daría usted representación parlamentaria, cupos designados específicamente al mundo indígena? Yo no le daría porque yo creo que ellos se merecen. En primer lugar tienen que tener su propio parlamento, o como se llame, asamblea, no tengo idea. Es un problema que ellos tienen que decidir, ¿no? Y también, por cierto, en una asamblea o parlamento, nosotros hablamos de un parlamento unicameral, ya a nivel nacional. ¿Y eso usted lo extendería a los otros pueblos originarios que constituyen Chile? Absolutamente. Chile está constituido por distintas naciones. La nación Aymara, Rapa Nui, Mapuche, en fin, que si no resolvemos estos acá, vamos a tener más adelante complicaciones que van a poner en peligro, ¿cierto?, el carácter unitario incluso del país. Tú ves que, por ejemplo, respecto a los Rapa Nui, con justa razón en sus reclamos, ya están planteando muchos temas y para colocar una mano fuerte inclusive han llegado a plantear el tema de la independencia, ¿ya? Lo cual puede llevar, digamos, a conflictos mayores. Ok, ¿usted reconocería en su nueva constitución a Chile como un Estado plurinacional entonces? Así es. Chile es, de hecho, un Estado plurinacional, aunque no reconozca, digamos, la constitución actual. Ya, avancemos entonces hacia los asuntos productivos. En el planteamiento principal de sus propuestas está nacionalizar todos los recursos naturales. Estamos en un mundo globalizado, interconectado. Existen muchas formas validadas por todos los chilenos de desarrollar la economía y la productividad, etc. Algunos podrían eventualmente estar de acuerdo con la nacionalización de algunos recursos naturales. ¿Cuál es su forma de integrar al país en esta visión? Mira, lo primero que nosotros estamos por un país que se relacione con todo el mundo, en un plano de igualdad, en un plano de respeto. Ahora, la llamada globalización, más que un plano de igualdad y de respeto, se da en un plano de sometimiento, ¿no?, a intereses económicos de las grandes potencias, quienes se llevan la parte del león en todo. Cuando nosotros hablamos de tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿ya?, ¿entre quiénes se hace? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos discutiendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no?, Cardoen, que no es, ojo, ninguna persona de izquierda, ¿ya?, ni revolucionario ni nada, él gráficamente decía que eso era más o menos parecido a una piscina infectada de tiburones, donde se tiraba una sardina, y la sardina era Chile. O sea, con ese tipo de tratado, de intercambio, no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en tener lo más abierto posible, en un plano de igualdad y de beneficio mutuo, de respeto mutuo. Ya, pero usted sabe que si usted nacionaliza todos los recursos naturales, lo que menos va a tener es un tratado de libre comercio muy bueno para Chile, ¿verdad? Ese es un problema de los demás. Yo creo que los demás necesitan nuestro cobre,
necesitan el litio, necesitan la madera, ¿ya? Y nosotros sí tenemos derecho a negociar en igualdad de condiciones y no de sometimiento. Esa es la diferencia fundamental. Más aún, pensamos que debe industrializarse y darle valor, por tanto, agregado a toda nuestra materia prima. Ya. A ver, dos preguntas. En ese proceso de nacionalización, ¿cómo usted va a resarcir a todos esos derechos que hoy día son de privado y que pasarían a manos públicas? Y segundo, ¿qué plantea usted como una solución para resolver el problema de nuestra incapacidad productiva? Porque Chile es hoy día un país que no produce, que es un país que no está industrializado, es un país que no está pudiendo hacer lo que los otros hacen con nuestros recursos. Entonces, ¿cómo resolvería uno y otro problema? Mira, lo primero, como método, como forma, uno tendría que hacer un estudio de cada caso particular, tal como fue en 1971 con la nacionalización del cobre. El estudio llevó, ¿cierto?, a la conclusión que dado los grados de ganancias que habían tenido las empresas norteamericanas fundamentalmente, estaba más que pagado ya su inversión, ¿no? Y nosotros podemos llegar a esa conclusión. Analizaremos cada caso en particular, ¿ya? Ahora, en cuanto a la industrialización, quien ha destruido al país es el modelo neoliberal, ¿no?, que nos ha dejado exclusivamente como exportadores de materia prima, ¿ya? En un momento determinado Chile, bueno, y este mismo espacio donde está hoy día CNN, era, digamos, una fábrica enorme, textil, por ejemplo, ¿ya? Y hoy día no tenemos nada de aquello. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Uno, colocando recursos obtenidos justamente de la propiedad de los medios nuestros, de los medios, ¿cómo se llama?, de la riqueza natural, pero además de eso, con la movilización de la gente. Es decir, yo tengo una gran confianza. Y cuando uno dice vamos a movilizar, por ejemplo, al mundo de los trabajadores, a los campesinos, etcétera, vamos a transformar el país. Y tú vas a ver que una cantidad de recursos X alcanza 3 o 4 veces más que lo que alcanza en un modelo de gestión capitalista como este. Vamos a volver sobre esta pregunta porque tenemos que hacer una pausa, pero volvemos enseguida con más Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Continuamos con esta conversación con el candidato presidencial por la Unión Patriótica, Eduardo Artés. Eduardo, comentábamos en el bloque anterior sobre esta propuesta que plantea en su programa de la nacionalización de todos los recursos naturales, y yo le preguntaba en torno al desafío que supone eso para nosotros mismos, que no tenemos eventualmente la capacidad de hacernos cargo de esos recursos naturales y explotarlos como se podría, ¿verdad? Y usted hablaba de la posibilidad que ofrece la coordinación de los trabajadores, etcétera. Pero acá no es solo un problema de plata, ¿verdad?, de sacar la plata y ponerla a otro lado. Hay un problema grande que es la creación de capacidades locales. ¿Cuál es su propuesta para crear capacidades locales, humanas e industriales? Bueno, lo primero, yo creo que hay que organizar y que se exprese la población de las regiones, como se llaman hoy día. Después se llamarán zonas, no sé, estado, no tengo idea. ¿Ya? Lo que dé cuenta, digamos, de la nueva Constitución. Sin que se empodere la gente, es imposible ningún plan de desarrollo que sea viable, sustentable y realmente que resuelva los problemas de la propia zona. Incluso tiene que haber también, por cierto, un plan de carácter nacional, porque vamos a encontrar que en algunas zonas va a haber una gran cantidad de riqueza que poder desarrollar y explotar y en otras menos. Entonces tampoco se puede, digamos, crear una situación compleja que vaya a una injusticia absoluta en el desarrollo del país. Tenemos que buscar un desarrollo lo más armónico posible, pero con la gente en el centro, participando en todo, de manera tal que no se produzca, por ejemplo, lo que tenemos hoy día en el norte, ¿no?, donde tú ves que los problemas ambientales, los problemas de calidad de vida, ya son ya abismantes. ¿Ya? Por ejemplo, me conversaban los compañeros de Mejillones, ¿no?, que la situación es muy compleja, como vive el simple poblador, los buzos mariscadores, etc. ¿Ya? Es decir, ellos tienen que estar dentro de los planes, ¿no? No solamente desde el punto de vista productivo, porque cuando nosotros hablamos de crecimiento económico, ¿ya?, hay que tomar en cuenta que el crecimiento dice relación con la gente. No es un problema de crecimiento de una empresa o el tamaño, digamos, cómo va
acumulando cantidades de ganancias que normalmente, como el caso de algunos candidatos, como que tenemos el señor Piñera, las ponen, digamos, en paraísos fiscales. Ni siquiera quedan esos dineros para el país. Entonces, nosotros necesitamos que la gente se empodere y que gestione desde un punto de vista económico. Ya, usted tiene mucha confianza en la gente. Absolutamente. ¿Por qué la gente va a tener confianza en usted? ¿Cuál es su visión del crecimiento del país? No solo en relación a la consulta, porque en el fondo lo que uno espera de un presidente es que tenga una visión, también un plan, ¿verdad? Una estrategia. ¿Cuál es su estrategia de crecimiento? Porque por sentido común, ¿verdad? Uno diría que usted se manda estas dos medidas, asamblea constituyente y después nacionalización de todos los recursos naturales, y puede que le cueste más crecer que a otro presidente. Entonces, ¿cómo lo haría? No, yo creo que va a haber un gran crecimiento tecnológico, un gran crecimiento económico también. ¿Por qué cierto. tecnológico? ¿Qué va a hacer en materia Claro, tecnológica? porque si vamos a industrializar nuestros productos naturales, va a haber una aplicación y un desarrollo de nuestra propia ciencia y técnica aplicada ¿Usted a la va a producción. poner plata en la ciencia más? Sí, absolutamente, pero además de plata, la capacidad de la gente, porque yo tengo mucha confianza en la gente y de verdad esa es la diferencia con los demás, porque los demás los ven como un problema nada más que de recursos económicos. Para mí es un problema cómo se empodera a la gente y manda al pueblo. Pero hay una relación directa entre, por ejemplo, el porcentaje del PIB que se invierte en ciencia y tecnología y el tipo de país que uno tiene al otro lado. Eso es mundial, son datos OCDE. Así es, pero también tú has de entender, que sigo insistiendo, ¿ya? Que nuestra visión, cuando yo hablo, por ejemplo, de colocar a la gente, porque la gente, fíjate que tiene elementos científicos de desarrollo, ya que lo puedes aplicar, y si tú organizas la comunidad entera va a poder, como se llama, entregar aporte en aquello, ¿no? O sea, no verlo solamente como un problema de la academia, ¿no? Del laboratorio, lo cual es cierto. Tenemos que desarrollar la academia a niveles altísimos, igualmente el laboratorio, pero en unión con la gente. Porque en el caso contrario es un desarrollo que puede ser con índices muy altos, pero que no dice relación con la gente. Y nuestro gobierno fundamentalmente es con la gente, con el pueblo, para ellos. No es para un país desigual como que tenemos hoy día. ¿Cómo? Usted sabe que el nivel de desigualdad en Chile es muy alto, y si llevamos esos análisis a las regiones, las brechas son aún mayores. Correcto. ¿Cómo usted pretende equiparar un poco la cancha para las regiones? Por ejemplo, estábamos discutiendo hace 2 días atrás con el tema del megapuerto en San Antonio, ¿ya? Entonces todos se planteaban ahí, bueno, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a tributar la empresa que va a manejar el megapuerto? Si es que queda en manos de una empresa o va a ser del Estado, ¿no? ¿Cómo influye, ¿no? En el patrimonio de lo que es el puerto? ¿Cómo cambia la naturaleza del puerto? ¿Cómo va a significar puestos de trabajo? Cuando con una tecnología muy avanzada, en el fondo va a haber muy pocos puestos de trabajo, ¿ya? ¿De qué manera, digamos, complica la vida inclusive a los propios pobladores del puerto con esa cantidad de camiones trasladándose, rompiendo los caminos? ¿Y cuál es su postura sobre eso? ¿Que tribute dónde y que se haga qué con el trabajo? En primer lugar, tiene que haber una tributación de carácter nacional, ¿no? A nivel central, pero que deje una parte importante en el desarrollo de la propia zona, en este caso en el puerto. Y que se administre localmente. Y que se administre localmente con la participación de las fuerzas vivas. Y cuando te digo las fuerzas vivas, estoy hablando de los trabajadores del puerto, ¿ya? La empresa encargada, por cierto, incluso la comunidad, quien vive y quien se afecta positiva o negativamente con la gestión de aquella empresa. Usted hizo este comentario de que la tecnología va a reemplazar puestos de trabajo. ¿Cuál es su postura respecto de eso? Mira, para nosotros la tecnología debiera estar al servicio de la gente. Por lo tanto, entre más tecnología aplicada, entre más ciencia aplicada, menos horas de trabajo deben de haber. Llevamos ¿cuánto tiempo ya que trabajamos por las 3-8? ¿Tú te acuerdas? 3-8 de descanso, 3 de recreación, o sea, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación y 8 horas de trabajo. 1886. Miren el año que estamos hoy día y la gente trabaja hasta 14 horas. Cuando la ciencia y la tecnología aplicada ya nos habla de que debiéramos usar mucho menos horas, porque la cantidad de plusvalía ya que agregamos al trabajo de ganancia ya es mucho mayor. Hoy día se produce mucho más con menos tiempo. Por lo tanto, en vez que esclavizar más a la gente, ¿no? Debiera deliberarse. Porque si no va a significar la aplicación de la tecnología, grandes bolsones de pobreza, gente sin trabajo,
¿no? Mientras los otros van a seguir enriqueciéndose. ¿Cómo se resuelve el problema del ingreso, justamente? Si nosotros bajamos, somos reemplazados por máquinas en ciertos trabajos que ya no queremos hacer, ¿cómo se resuelve el problema de los ingresos? Yo creo no es que no se quiere hacer, sino que el modelo de desarrollo va a llevar, ¿cierto?, al reemplazo. Bueno, si tú dices, acá con 10 horas de trabajo es suficiente, ya en vez de tener una persona, vas a tener 2 o 3 que van a trabajar 3 horas o 5 horas cada una. Ese es el tema. Si la ciencia es para liberar al hombre del trabajo, ¿no? La tecnología es para liberarnos del trabajo, como un sistema de esclavitud. ¿Ya? Y al final convertir a la vida y al trabajo como algo de realización. ¿No? Para eso es la ciencia. Pero ¿cómo va a financiar la realización? En el fondo usted va a distribuir un trabajo en 3 personas que van a trabajar menos. ¿Cómo va a asegurar ingresos básicos? Bueno, pues si hoy día, a ver, tú trabajando en forma manual, por decirlo así, para colocarlo en forma muy concreta, desarrollas 100 y en forma tecnológica, o sea, en forma manual con 5 personas hace 100 y en forma tecnológica con una también hace 100. ¿Por qué tienen que quedar 4 cesantes? Lo importante sería que siguieran trabajando los 5 con menos horas de trabajo. Y el mismo ingreso. Y el mismo ingreso, absolutamente. Ok. Avancemos, nos queda un último punto que es educación y salud. ¿Cómo usted propone resolver las brechas de salud y educación que existen para las regiones? Lo primero que hay que desarrollar una infraestructura muy grande, ¿no? Pero colocar también algunas cantidades por ejemplo, en lo inmediato, en lo concreto, ¿no? Como estamos en una emergencia de salud, tenemos listas de espera horribles, ¿no es cierto?, de 2 millones de personas en lista de espera, lícitamente la infraestructura que hoy día existe, privada de salud, debe cumplir un rol social y hacerse cargo para salir en lo inmediato. Y después de aquello, ¿no?, todo un plan de salud que significa desarrollo de infraestructura, dotar con los profesionales, pero al mismo tiempo integrar nuevamente a la comunidad en esto. ¿Cómo propone usted dotar con profesionales? Porque hoy día tenemos hartos hospitales sin especialistas o sin capacidad de atender, ¿verdad?, por personas. Claro, porque lisa y llanamente, por ejemplo, la formación y el modelo hace que se concentren en la salud privada. Y tiene que haber, a mi entender, unos años de trabajo, al menos, una vez, ¿cómo se llama?, egresado, ¿no es cierto?, el profesional, en las regiones y en la zona. Obligatoriedad de trabajo en las regiones. Absolutamente. A los profesionales de la salud. Hay que cumplir con un rol social, ¿ya? Porque si el Estado y la sociedad entera nos formó de una manera, tenemos que devolver también, como se llama, la mano a quienes nos han formado, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, en lo inmediato, habría que ver la manera de contratar algunos médicos extranjeros para resolver la falencia que es urgente, ¿no?, y que está en todos lados. Por ejemplo, me contaban que en Chiloé faltaba de todo, por ejemplo. Y ahí hay que colocar médicos extranjeros, y hay que traerlos, ¿no? Ok. Eduardo Ortiz, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado en gracias Panorama a ustedes y un saludo, como se llama, a todos los habitantes de todas las llamadas 10 regiones, que más adelante creo que serán zonas de desarrollo muy potentes. Hasta aquí llegamos con esta conversación. Tratamos de traer las distintas perspectivas de los candidatos a la presidencia para que usted elija quién representa sus intereses este 19 de noviembre en primera vuelta. Nosotros nos vemos otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.